¿Existen los extraterrestres y los ovnis? ¿Por qué hace cientos de años que hablamos de esto y aún hoy no tenemos respuesta de si son verdaderos o no? Cientos de años, miles de años, porque tenemos pinturas rupestres que nos hablan de esto desde antes de Cristo. Y aún hoy no se tienen respuesta. ¿Por qué seguimos dudando de si existen o no existen? ¿Es conveniente para alguien? ¿Qué sucede con esto? ¿Sabemos realmente si es esto cierto? Si hay evidencias concretas que nos den hoy la certeza de que esto existe. De esto estaremos hablando en este video y vamos a ver si llegamos a alguna conclusión. Acompáñame. ¿Alguna vez miraste el cielo nocturno y te preguntaste si estamos solos en el universo? ¿O escuchaste historias de personas que dicen haber visto naves extraterrestres y te preguntaste si son verdaderas? Este tema del espacio tan fascinante también ha sido motivo de la carrera espacial de diferentes países por querer conquistar este espacio, este universo. Allá por el 1950, cuando la Unión Soviética lanzó su primer satélite artificial, el Sputnik 1, en el 1957, que marcó el inicio de una competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por dominar el espacio. En la década del 60, los Estados Unidos lanzaron el proyecto Apolo, que tenía como objetivo llevar a un hombre a la Luna. En 1969, el Apolo 11 logró este objetivo y Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. Mientras tanto, la Unión Soviética también estaba avanzando en su programa espacial. En 1961 lanzaron la nave Vostok 1, que llevó el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. También lanzaron la nave Luna 3, que fue la primera en orbitar la Luna. En la década del 70, la carrera espacial continuó con el lanzamiento de la Estación Espacial Salyut 1 por parte de la Unión Soviética en 1971. Esto marcó el inicio de las estaciones espaciales que permitirían a los astronautas vivir y trabajar en el espacio durante periodos prolongados. En 1990, la Unión Soviética se disolvió y Rusia continuó su programa espacial lanzando la Estación Espacial Mir, que fue la primera estación espacial modular. Pero antes de que se disolviera la Unión Soviética, el último ciudadano soviético en salir al espacio fue el cosmonauta Alexander Volkov, quien voló en la misión Soyuz TM-13 en 1991. Volkov nació en 1951 en la ciudad de Gorky, Unión Soviética, ahora antigua Rusia. Se graduó en la Academia de Ingeniería de Moscú en 1974 y fue seleccionado como cosmonauta en el 78. Realizó su primer vuelo espacial en 1985 como ingeniero de vuelo en la misión de Soyuz T-14. Luego en 1991 fue designado a la misión Soyuz TM-13, que tenía como objetivo realizar una serie de experimentos científicos y técnicos en la Estación Espacial Mir. El 2 de octubre de 1991, Volkov y su tripulación despegaron desde el cosmódromo de Baikonur y se unieron a la Estación Espacial Mir. Durante su estancia en el espacio, Volkov realizó varias caminatas espaciales y participó en experimentos relacionados con la física y la biología y la astronomía. Después de 175 días en el espacio, Volkov y su tripulación regresaron a la Tierra el 25 de marzo de 1992. Fue su última misión espacial y se retiró como cosmonauta en 1996. Es importante destacar que aunque Volkov fue el último ciudadano soviético en salir al espacio, Rusia continuó su programa espacial después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Pero como sabemos, hay miles de historias que se tejieron alrededor de todas estas misiones y de si realmente estos astronautas vieron algo más en estos otros lados. Es sabido que Neil Armstrong visitó acá el Cono Sur, refiriéndose a estos temas en lugares bastante especiales. Miles de casos como testimonios desde
antes de Cristo, como los discos ardientes reportados en 1440 antes de Cristo, Thutmose III, que afirmó haber visto discos ardientes en el cielo, o en el 218 a.C., Tito Livio aseguró que durante el invierno de ese año se habían visto barcos fantasmas brillando en el cielo. O en 1492, allá en el 11 de octubre, con Cristóbal Colón y su tripulación vieron luces en el cielo, horas antes del descubrimiento de América. Fenómenos celestes como el de Nuremberg en 1561, el ovni de Angelo Holm en 1930, en un caso en Suecia, incidentes de la aurora en 1897 en Estados Unidos, el renombrado Milagro de Fátima, Milagro del Sol en 1917 y el emblemático caso Roswell de 1947. Luces en el cielo y diferentes fenómenos vistos en miles y miles de lados, reportados por diferentes países, por diferentes instituciones, por diferentes personas. También casos de abducciones. El caso de Betty Bernie Hill en 1961 fue el primer caso de abducción alienígena que se hizo público. La pareja afirmó haber sido secuestrada por extraterrestres y sometida a experimentos. Algunos de todos estos casos tenemos ciertas pruebas para comprobarlos, otras no. El caso de Bob Lazar en 1989, que era un físico que afirmó haber trabajado en el Área 51, un supuesto centro de investigación secreto del gobierno de Estados Unidos, y afirmó haber visto extraterrestres y haber trabajado en la reversión de ingeniería de sus naves. Por cierto, como mencioné antes, el espacio es un lugar atrayente para los diferentes países, para las diferentes potencias que intentaron hacer o intentan hacer una carrera espacial. Algo hay, algo habrán visto, algo será, por lo que quieren cada vez adueñarse más del espacio. Cada vez que también mencionamos las cuestiones ovnis o alienígenas o extraterrestres, también se menciona muchísimo la parte de la Antártida. Neil Armstrong, el reconocido astronauta, quien fue el primer hombre en pisar la Luna, también estuvo en la estación La Aurora en 1969, en la estación de la Antártida, que era operada por Estados Unidos. Él visitó esa estación como parte de una expedición científica. ¿Por qué habrá participado de semejante expedición? ¿Qué tendrá la Antártida tan especial para todos estos temas? También en este mismo año visitó la estancia La Aurora, pero ya no en la Antártida, sino en el país del Uruguay, una estancia bastante particular que había sido invitado por su propietario, Luis Hierro Gambardelia. La visita de Armstrong a la estancia La Aurora fue un acontecimiento importante en el país, fue cubierta por algunos medios de comunicación, pero ¿qué hacía ahí? ¿Qué era tan especial en ese lugar? ¿Por qué estuvo ahí? ¿Por qué le importaba ese sitio tan particular? ¿Qué fue lo que vio él en realidad? Si es verdad que estuvo en la Luna. Un caso mucho más reciente, Oumuamua, en el 2017, que fue el primer objeto interestelar que se detectó en nuestro sistema solar, y aunque inicialmente se pensó que era un cometa o un asteroide, su forma y comportamientos inusuales llevaron a algunos científicos a especular que podría ser una nave espacial alienígena. Como digo, muchísimos de los casos dieron a comprobación y otros tantos no, pero desde siempre la historia está llena, repleta de casos de estos, de casos de ovnis extraterrestres, de abducciones. Cada vez más, si preguntamos entre las personas comunes, muchos han podido ver determinadas luces en el cielo que no conformarían ni una estrella, ni un cometa, ni nada de esto. Hay países que pueden reportar muchísima actividad en relación a estas extrañas luces en el cielo, como puede ser México, como puede ser Chile, como también se da acá en la Argentina. Podría mencionar diferentes casos que los tengo muy cerca mío, de que han visto cosas que no
no correspondían con una estrella o con un cometa, como ya dije. Podían dar lujos de detalles de cómo fueron esos avistamientos. En cuanto a mí, puedo mencionar muchísimos sueños lúcidos de los cuales he tenido contacto con lo que llamamos extraterrestres. Esos, entre comillas, sueños lúcidos que mantuve con estos seres, que luego también, entre comillas, fui despertada y acordándome de todo, exactamente de todo, con lujo de detalle. A mi criterio, obviamente, todo eso tiene un fin de que me acuerde paso a paso cada parte de la situación vivida en ese sueño lúcido con ellos. Creo muy fuerte en esta teoría de que cada vez que tengo un sueño lúcido con estos seres y luego me despierto recordando absolutamente paso a paso todo, es porque tienen esa intención, que me acuerde absolutamente de todo. Si no, pasaría como en otros casos que han contado, que hasta mismo en abducciones, como ahora también voy a relatar, el caso muy interesante de Próspera Muñoz que se dio en España, que durante muchísimos años lo tuvo tapado, olvidado. Como decía el caso Próspera Muñoz en España, ella recuerda en Murcia en 1947, cuando ella tenía apenas 8 años de edad, la llevaron dentro de una nave para hacerle un examen que luego sería estudiado en las universidades, pero esto lo recuerda 32 años después. Próspera recordó estar con su hermana en la casa de un tío en el campo, sin vecinos, sin nadie, en pleno campo. Solo estaban los pastores y el ganado. Por eso cuando a la mañana la despierta un haz de luz, no podía ser nadie de la zona. Al principio pensó que era el papá, que venía en un auto, pero era un aparato blanco, plateado, que brillaba con el sol y volaba al ras de la tierra. Recuerda que estos seres eran altos, flacos, que lucían un mono blanco y que no había visto antes esa gente en el pueblo. Próspera recuerda luego, paso a paso, cómo fue llevada a la nave, cómo le hicieron los estudios. También recuerda haber dado su consentimiento. Y también luego recordó que ellos mismos les dijeron que no iba a recordar nada de esto hasta que fuese grande, bastante grande. Y hasta le dijeron si se iba a casar e iba a tener hijos, que era obviamente como una nena de su edad lo que le interesaba. Por lo tanto, ellos manejaron el recuerdo de Próspera cuando ella iba a recordar todo lo que estaba sucediendo. Por eso es lo que digo de si yo recuerdo paso a paso cada parte del sueño, cómo eran ellos, a dónde me encontraba, quiénes estaban, desde sus facciones hasta lo que hacíamos, es porque sí quieren que recuerde. Hay, por ejemplo, un sueño lúcido que siempre lo recuerdo y también está escrito en el blog, que es el que los veo muy clarito y de frente cuando aparecen en mi habitación y me veo rodeada por 4 de ellos, la mirada, sus ojos enormes. Y también una de las cosas que me llamó la atención eran como alguno lucía guardapolvo blanco, como si fueran médicos. Sueños de este estilo y con estos mismos razas, seres extraterrestres, lo tuve en el término de 10 días, 2 veces muy similares, en los cuales parecía una ser la continuidad de la otra, como si algo hubiesen dejado para continuarlo a la semana siguiente. Ellos estaban alrededor mío y hacían como si fuese de una imposición de manos en la zona del pecho y demás, de toda esa parte, sin tocarme. Ese sueño era de una luminosidad asombrosa. El lugar que estaba irradiaba luz por todos lados. Parecía ser mi habitación, pero era un lugar absolutamente blanco que emanaba luz de todos lados. Y al instante que este procedimiento de ellos termina, yo abro los ojos, recordando absolutamente todo paso a paso. También me sucedió cuando me vi adentro de naves.
ver exactamente todo, cómo era, cómo se manejaba, quiénes estaban, qué raza era, qué fisonomía tenían esos seres. Lo que me sucedió también cuando estuve en esas oportunidades dentro de las naves fue también verme a mí vestida de diferente forma. Creo que mostrándome o haciendo alusión a que tenía que ver con ellos. Recuerdo ser muy chica, tener 4 o 5 años aproximadamente, y que una tía contase las experiencias que tenía con estos seres, con seres extraterrestres. Sabía cuando ella contaba con lujo de detalles, se lo contaba a mi mamá y a una hermana mayor en ese momento, que lo que decía era cierto, que todo lo que decía era cierto. Yo no llegaba a tener 5 años y sabía con lujo de detalle que lo que contaba era así. Lo que hablaba de las naves, lo que hablaba de los seres, era tal cual lo que decía. Siempre me pareció raro sentir que era tan familiar lo que contaba esta tía. Contaba cómo había visto estos seres extraterrestres, cómo fue llevada a las naves de ellos, cómo eran las naves, cómo eran ellos, y saber exactamente que lo que estaba contando era tal cual como ella lo decía. Obviamente con 5 años de edad no podía imponer mi voz y decir que lo que ella decía era tal cual y que era cierto, como si yo lo hubiese experimentado. Era consciente ahí de las diferencias de tiempos, que los tiempos no eran los mismos de los que ella vivía cuando estaba con estos seres extraterrestres, cuando estaba en estas naves, que el tiempo que se daba acá en la Tierra. Sabía perfectamente de esas diferencias de tiempos, pero obviamente al ser tan chica no podía exponer todo esto. Eran momentos también en los que yo podía salir y entrar de mi cuerpo fácilmente. Y cuando esta tía relataba esto que le sucedía en determinados momentos, yo podía ver concretamente lo que ella estaba relatando, como si estuviese ahí. Obviamente en ese momento esa tía podía contarlo a muy pocas personas lo que le sucedía, ya que en ese entonces eras absolutamente tildado de loco. Y aunque las cosas en algo pueden haber cambiado, también en este momento no está tan bien visto contar estas experiencias. De hecho, he tardado bastante en poder escribir mis experiencias y recién ahora de poder hacer estos videos contándolo. Es más, creo que en ese entonces, como el caso que conté de Próspera Muñoz, cuando obviamente le dicen que lo va a recordar de grande, creo yo también que estaban preservando de que muchas cosas pasaran en ese ambiente, en esa sociedad con respecto a lo que esta en ese momento nena había pasado, resguardando lo que en ese momento había vivido. Siguiendo con esto, recuerdo el caso de Juan Oscar Pérez en Venado Tuerto, acá en la Argentina, un caso que estuvo en contacto directo con un ovni. Él sube en las escaleritas de este ovni, mismo ata a su caballo ahí, y esta experiencia que él tiene de tanto de ver a los seres como de acercarse pegado al ovni, luego le ha traído consecuencias bastante serias para su vida. Él lo dice que su vida se partió en dos, en una fue un antes y un después de esta experiencia que él tiene con este ovni y con estos seres, porque la tiene a la mañana despierto yendo en su caballo. No es una experiencia que luego se le borra ni nada de eso, y él lo dice. Si ustedes ponen el caso y lo leen, pueden ver que todo el tiempo habla de lo traumático que le fue después vivir. También hay una película que se realizó hace unos años atrás de este caso. Por lo tanto, más allá de que ahora se haya abierto un poco más
la sociedad a escuchar estos temas, a darles crédito, a escuchar a las personas que tuvimos estas experiencias. Bueno, sigue siendo hoy un tema bastante difícil de exponer. Creo yo que muchos colaboraron para que el día de hoy todavía siga siendo difícil estos temas. Obviamente el ridicularizar estos temas, como lo hizo en su momento Hollywood, como lo hicieron las partes políticas, en desacreditar todo esto. Bueno, obviamente con los años quedó en el inconsciente de todos que hablar de esto no va, que hablar de esto es censurado. Ojalá cada vez más y se abra definitivamente la cabeza de todos y tomemos a todos estos casos que pasan diariamente y que seguramente tenemos más cerca de lo que creemos, gente que tuvo experiencias de este estilo. Abramos a escuchar, a expandir y también ayudar a la gente que a veces tuvo contactos muchísimo más cercanos con estos, tanto pueden ser ovnis, tanto pueden ser extraterrestres. Estamos muy cerca de todo eso, estamos íntimamente relacionados con todo eso, con todo este tema. Como dije, ridicularizar estos temas, como así también las personas que tienen contactos, que tienen experiencias en sentirse amenazados, no solamente ellos, sino también su entorno. Los países como Estados Unidos, Rusia, China destinan una gran parte de dinero a la exploración del espacio. Como digo siempre, por algo será. La carrera espacial y la búsqueda de vida extraterrestre están íntimamente relacionados. La exploración espacial nos permite buscar esos signos de vida en otros planetas. ¿Qué impulsa a estas potencias a invertir tantos recursos en la exploración del espacio? Está la ambición de ampliar fronteras tecnológicas, políticas y por otro la necesidad de desentrañar los misterios del universo. En esta búsqueda subyace una pregunta clave: si nosotros estamos explorando otros planetas, ¿podrían otras civilizaciones estar haciendo lo mismo con nosotros? Preguntas y preguntas que se abren alrededor de estos temas. Por ahí en algún momento no quede más remedio que los archivos que tienen salgan a la luz en las diferentes potencias, los diferentes documentos que tienen, no solamente algunos como han salido, sino realmente salgan a la luz los documentos más importantes y sepamos más de todo esto. Gracias por ver este video. Si tenés alguna historia, alguna anécdota con estos temas, alguien que te haya contado alguna experiencia sobre estos temas que hoy tocamos en este video, te invito acá a dejarlo, a compartirlo. Nos encantaría. Es un tema realmente apasionante, un tema fascinante que tiene muchas aristas también. Vuelvo a agradecerles por mirar este video y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.